Es la conversación entre dos mujeres, dos periodistas, Maruja Torres y Mónica García Prieto. Hablan de vida, de muerte, de comunicación, de periodismo y sobre todo de la mirada. ¿Sirve o no? Eso probablemente sea otra conversación. Por el momento se cuenta para no olvidar. Amparo Pamplona e Isabel Serrano, bienvenidas a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotras. Y lo mismo digo, muchas gracias. Empezamos con un breve cuestionario, ¿os animáis? Claro. Muy bien, sí. Venga. Una película para no olvidar. Uy, ahora se me ocurren muchas, pero vamos a ver. Cadena perpetua, ala. Amistades peligrosas. Un libro que siempre está en la mesilla. Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. No siempre está en la mesilla, pero siempre está conmigo, en mi cabeza. 100 años de soledad. Un poema al que volver. Un poema. El sí, de Rudyard Kipling. Pasa palabra, no te puedo decir. Una canción que forme parte de vuestra banda sonora. La chica de Ipanema. Stand by Me. Una obra que visteis y tenéis completamente grabada en la retina. ¿Una obra de qué? ¿De teatro? De teatro que vimos y que tenemos siempre grabada en la retina. Uf, es que han sido tantas. Claro, es complicado. Es muy complicado. Que vimos como espectadoras, evidentemente. Sí, claro. Sí. Oye, es que han sido muchísimas. Yo qué sé, Sweeney Todd. Yo también. ¡Hala! ¡Copiona! ¡Eres una copiona! Vale. Un concierto que vivisteis y que os impactó. El Requiem de Mozart. Silvio Rodríguez en la Plaza de Toros de las Ventas. Supongamos que existieran unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pediríais para la escena teatral? Ayuda ante todo. Sí. Ayudas, sobre todo, sí, me sumo. ¿Cómo definiríais? Porque es que es muy difícil elegir una sola cosa para esa pregunta. Claro. ¿Cómo definiríais? Ya, no, y además que ayuda abarca todo. Eso es verdad. Efectivamente. O sea que... ¿Cómo definiríais teatro si pudierais? Bueno, desde el punto de vista del público o del actor. Del actor. Porque es distinto. Para el público puede ser espectáculo, cultura y tal. Para el actor puede ser una manera de sentir que haces algo en pro de la sociedad. Yo lo definiría como vida. El teatro es vida. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se queda por hacer? Bueno, eso tendríais que preguntároslo entre vosotros, ¿no? Yo es que me voy a copiar. ¿Lo que hacemos sirve de algo? Está estupendo. Me parece muy bien. Ahora me uno yo a lo que has dicho tú. ¿Verdad? Bueno, sí, pues sí. Hasta aquí ha llegado nuestro cuestionario y ahora sí que arranca nuestra entrevista. Precisamente con una pregunta tan difícil como es ¿lo que hacemos sirve de algo? Iremos desgranando. Hablamos de este Contarlo para no olvidar, que empezó en el Teatro Español, que ahora está en el Teatro del Barrio. Yo habitualmente nunca hago esta pregunta porque siempre pienso que es muy complicado, ¿no? Que es cómo se construye un personaje, pero cómo se construyen a dos periodistas que están vivas, que han sido historia de España y que probablemente hayáis leído y releído millones de veces, ¿no? No es construir un personaje cualquiera. No, evidentemente. Esto, bueno, desde el punto de vista humano es una cosa, desde el punto de vista de lo que es la acción teatral es otro. Para mí el construir a Maruja Torres no ha sido imitar a Maruja Torres, sino simplemente ceñirme a lo que ella ha escrito, leer sobre ella, evidentemente, pero el texto me ha dado muchas claves de cómo lo tenía que hacer. Y ya digo, no pretendo en ningún momento imitarla, sí que se vean briznas de lo que es la personalidad de esta mujer absolutamente única. Sobre todo, me sumo a lo que dice Amparo, pero sobre todo porque una de las cosas que también estaba como objetivo era no imitar, porque eso podríamos caer en un estereotipo, no me gusta esta palabra, pero en un error muy grande. Son además personas que están vivas, con lo cual nuestro objetivo no era imitar, sino ponerle voz
a todo eso escrito y a todo eso dicho hace años, ¿no? Hace ya 5 años o así, o sí. Pero y esto con unos referentes muy claros, que eran los textos que se nos dieron de lo que ellas dijeron en aquella entrevista y luego pues lo que ellas dicen en otras entrevistas, y es que están vivas. Entonces era un poco, somos replicantes en este caso, yo creo, ¿no? De un grito muy grande que dieron las dos en esa entrevista. Es interesante porque es verdad que decís, no podemos copiar, ¿no? a una persona, y mucho menos estando viva, sería imposible reflejarla. Lo que sí que reflejáis y lo que sí que recreáis es la conversación, que no es nada difícil, no es nada fácil, al revés, es muy difícil, ¿no? Porque todo el rato es un toma y daca de retroalimentaros permanentemente. Sí, mira, se resume en una palabra: trabajo. Y Exacto. ya está, y eso encierra todo. Somos actrices, sabemos que este es nuestro oficio y sabemos que el trabajo es el que lleva a un desarrollo, bueno, más o menos aceptable, y en este caso, bueno, parece que es bueno según las críticas que estamos recibiendo. Sí, trabajo, comprensión, no solamente de memoria, sino de comprensión, de integración entre las dos. Porque bueno, luego claro, hay unos datos históricos digo, biográficos de ambas periodistas que son muy claros y son, digamos, de alguna manera los más fáciles, por decirlo de alguna manera, de reproducir, ¿no? Pero luego hay una serie de lazos de admiración, de pasión, de atención de una para con la otra, que eso debe estar implícito en todo el mensaje que damos, que es un mensaje denso y intenso y muchas veces muy duro, ¿no? Me llamaba la atención como, siendo una conversación, que es verdad que tiene un mensaje muy intenso que comentabas ahora, Isabel, realmente se sigue casi como si fuera un thriller. ¿Un thriller? Quiero decir que no pierdes, siendo una conversación que parece que realmente los hechos son los que son, ¿no? Pero el espectador lo sigue completamente atento como si fuera un thriller. Quiero decir, como todo el rato expectante de qué va a pasar o qué se va a contar. Bueno, es que muchas de las cosas que se cuentan el espectador no las sabe. Por eso lo contamos, para que no lo olviden. Claro. Y es que, Entonces claro, sí puede tener un matiz de thriller, efectivamente. porque además es verdad, y la verdad nunca aburre, nunca se repite, es la verdad. Y ahí lo que estamos es descubriendo información que en su día no se dejó salir a la luz. Entonces, ese toque de thriller al que te refieres es interés, curiosidad, y siempre quieres saber más, porque es verdad lo que decimos. La función comienza partiendo de una afirmación que es: escribo como lo que soy. Y eso es inevitable y además no se puede huir de ello, ¿no? Que es un punto ya muy interesante de partida. Bueno, esto ha sido uno de los principios de Maruja Torres, ¿no? Escribir como lo que es: si quieres me aceptas y si no, no me aceptas. En otro momento de la obra también lo dice: es un contrato no escrito con el lector. Yo te lo voy a contar a mi manera y tú lo aceptas o no lo aceptas. Ha sido la clave de todos los escritos de esta mujer y de la personalidad de la señora Torres. Y luego, pues Mónica lo ratifica diciendo: las cosas son como son y lo que hay que hacer es contarlas aunque duelan, porque para eso están ahí, porque todo lo que ocurre en el mundo al final se convierte en historia y hay que contarla. Bueno, y de hecho ella misma dice: yo me hice periodista para poder participar y presenciar la historia. Efectivamente, una de las razones que ella tiene es eso, y además es que lo explica. Estás ahí mismo cuando están derribando la estatua de Saddam Hussein, por ejemplo, ¿no? Eso ya no se va a volver a repetir nunca más en la historia del mundo. Hablamos en realidad de periodismo, algo que durante tantos años ha estado muy presente en la sociedad. Cada vez probablemente queda más diluido el papel del periodismo, pero sí se remarca lo importante que fue durante unos años, o la repercusión que a priori parece que podría tener, y cómo la denuncia la denuncia precisamente de un gremio que poco a poco ha ido decayendo hasta ser lo que es hoy. Realmente también la mía lo dice, es que nos está remitiendo a frases que en la obra salen, ¿no? También es parte de culpa de que el periodista tiene que mantener la dignidad de su trabajo. Esta dignidad en
hombre, en algunas partes, que evidentemente no son los periodistas que estamos nombrando en la función, pero sí hay un grupo de periodistas que realmente están deteriorando lo que es una profesión tan digna y tan necesaria como el periodismo. Te lo habla una hija de un periodista, mi padre era periodista. Entonces hay cosas que a mí, francamente, como hija de periodista, me están indignando mucho. Sí, bueno, hay mucha presión también. No es justificable esto que voy a decir, no es por justificar, pero también hay una especie de autoaniquilación o de autosabotaje al periodismo, ¿no? A los periodistas que menciona Amparo. Algunos, pues es que se convierten en el altavoz del poder, como dice Mónica en un momento dado en la función, ¿no? Y se dejan instrumentalizar. Y esto al final va en contra de la profesión y de la dignidad del periodista, lamentablemente. Sí, de hecho se hace la gran pregunta, ¿no? Que ¿qué es lo que quedará para las nuevas generaciones? Efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, vamos a ver esto, digamos que lo que está torciéndose es el sistema y eso es lo que no debemos permitir que ocurra. Claro, probablemente el periodismo se convierte en un reflejo del sistema, no a la inversa. Efectivamente, eso es cierto. Es muy interesante el punto de vista, perdón, del que se parte en todo momento, que como decíamos, que Maruja Torres insistía en que uno escribe desde lo que es, y es la denuncia permanente que hay sobre el papel de la mujer en todas las sociedades, porque al final habláis de ella desde el papel de las periodistas en ese momento, incluso del papel de las mujeres en los distintos conflictos. Bueno, es uno de los temas que se tocan en profundidad, ¿no? Todo el machismo que existe. Además, lo dices tú, Isabel, Sí. veo mucho más machismo en las redacciones de los periódicos que en Oriente Medio, que en todos los países árabes, ¿no? Sí, se hace más manifiesto, digamos, el trabajo de los hombres y se le da más relevancia y tienen cierta prioridad el trabajo si viene de un hombre que si viene de una mujer. Y hago alusión a eso describiendo una escena, precisamente, ¿no? Mientras al periodista Alfonso Rojo le celebraban sus éxitos viniendo de Kurdistán, a mí me preguntaban, parece que has estado de vacaciones, viniendo de Bagdad y haberme comido 2 años de invasión estadounidense en Oriente Medio, ¿no? Perdón, ya hablo como en primera persona, Mónica García Prieto. Bueno, es igual, pero lo hemos entendido. que me voy. Sí, precisamente se van dejando todos esos matices, incluso un guiño muy bueno de Maruja, que es cuando dice yo de hecho empecé firmando como Harpo, ¿no? Claro. Ah, sí, eso es genial, sí. Empecé firmando como Harpo, sí. Y de ahí en adelante, madre mía. Hablamos del feminismo y también de cómo han sido tratados las guerras y los conflictos armados a lo largo de la historia, cómo unos países interesan y otros no venden, cómo al final la información se compra y se mercantiliza como una cuestión más, no como una cuestión social, ¿no? Sí, esa es una de las frases del principio del personaje de Isabel. A ver, Isabel, desarrolla. Dice, claro, yo quería, y una de las razones que tuvo Mónica García Prieto de hacerse freelance es porque no la dejaban aterrizar en los escenarios que ella quería y contar lo que estaba pasando, por ejemplo, en África, que es una realidad cruenta. Porque África no interesa, los negros no interesan. Así se lo dijeron en la dirección del periódico. Y entonces dijo, ¿cómo que no interesan? Pero vamos a ver, es que estamos... No voy a decir el texto ahora porque me vengo arriba y no paro, pero sí, hay países que no tienen el atractivo, no se sabe muy bien por qué razón, si también por previas manipulaciones de las empresas o no se sabe muy bien por qué, pero no tienen cierto atractivo y no se destaca nada, aunque hayan 400.000 refugiados, aunque estén muriendo a miles, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso fue lo que llevó a Mónica a hacerse freelance y contar las cosas a su manera, desde su punto de vista, y contar la historia, que es lo que ella quiere contar, histórica, y la historia histórica al mundo. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y llama mucho la atención cómo se llega a simplificar desde los medios. Bueno, total, todas las guerras son iguales, lo que son distintas son las víctimas, ¿no? Pero esas dos caras de el periodista que está allí en el terreno y el que está aquí en la redacción que dice, bueno, esto es una guerra más, aquí no hay nada que contar.
Sí, efectivamente. En realidad, este texto que decimos nosotras abre un mundo para mí particularmente desconocido. Es el mundo de los reporteros de guerra, lo que has dicho. Una cosa, y además la mía lo dice, una cosa es estar allí y saber la verdad de lo que ocurre y otra cosa es lo que nos dicen los medios. O sea, es que es todo un mundo diferente, ¿no? Esta función se convierte casi en una foto fija del mundo occidental, ¿no? Como en apenas 1 hora y cuarto se retrata la sociedad en la que vivimos y la sociedad desde la que miramos. Sí, y realmente el resultado es un tanto lamentable. La verdad que sí, yo espero que esto sea notorio. Quiero decir, que se aprecie realmente de forma notoria y masiva, que todo el mundo se dé cuenta de esto que tú acabas de mencionar, ¿sabes? Que vivimos muy bien, es que no sabemos lo bien que vivimos en Occidente. Y especialmente yo me refiero a España, que es donde estoy viviendo en este momento. Hay mucha crisis, hay muchos problemas, como en todos los países. El mundo es mundo, si no, no sería mundo. Pero nos comparamos según con qué países y, Dios mío, estamos en la gloria bendita. Además es interesante que realmente de lo que uno se da cuenta mientras ve la función es de que no le sorprenden muchas cosas, que tenemos ya aprendidas ciertos comportamientos o ciertas miradas que cuando uno las asume como tal llaman mucho la atención, ¿no? Cuando las oye en boca de otra persona. Claro. Pues ahí está nuestra función como actrices, ¿no? Esperamos enfervorecidamente que esto sirva de algo. Esperemos, sí, por encima de que nos vea mucha gente, de que sea un trabajo nuestro, de que tengamos muchos bolos, muchas funciones. Lo interesante es que esto sirva de algo socialmente hablando, porque creo que es una de las funciones que, lo que te decía antes, que si el ser actor supone el sentir que hacemos algo en pro de la sociedad, esta es una función muy ejemplar en ese sentido. Uh-huh. Hablábamos al principio de esta conversación de la construcción de los personajes. Es una obra adaptada y dirigida por Miguel Reyán. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, supongo que su trabajo previo a adaptación ha sido muy intenso. ¿Y cómo ha sido el trabajo entre los tres de construir esta conversación? Pues efectivamente habrá sido muy intenso porque Miguel no solamente ha entresacado lo que fue esta conversación de 6 horas, creo recordar, sino que además ha entresacado párrafos de distintos libros de estas autoras. El monólogo mío, por ejemplo, es de Mujer en Guerra, de Maruja Torres, la parte más larga, el párrafo más largo que yo tengo. En toda la función no está sacado de aquella conversación, sino del libro de Maruja. Y respecto al trabajo que hemos hecho con Miguel, pues una pura delicia porque Miguel es un hombre inteligente, actor, luego todo lo que te marca es para enriquecer, todo positivo, todo cariñoso. Ha sido de verdad una verdadera delicia. Isabel, o no? Lo secundo absolutamente y nos hemos pasado bomba dentro de Muy que bien. yo llegaba y decía, este texto está en alemán, no lo entiendo. Porque claro, es tanta información. Lo que no entiendo es el dolor que me causaba el tener que asimilar que el mundo es así, porque eso es la verdad. Entonces, claro, ha sido, nos hemos convertido en una piña y aparte de toda la sabiduría que, en mi caso, que respiro por un lado de Miguel y por otro lado de Amparo, ¿no? Que yo estoy como en una nube. Bueno. No, es verdad, Lo que sí lo que sí aseguro es que, no sé a ti, pero a mí este texto me ha supuesto y me sigue suponiendo muchas lágrimas y muchos mocos, sí, porque yo he estado estudiando y me he bañado en lágrimas. Yo también. Ya un día, acuérdate, un día no me pude sujetar y me puse a llorar en el ensayo. O sea, es tremendo. Me acuerdo. Todavía estoy leyéndome La semilla del odio porque lo cojo a dosis muy pequeñas porque es tremendo ese libro. Sí. Esto es el proceso. Es muy interesante ahora a raíz de lo que decís. Habitualmente uno, como actor, como actriz, ¿no? Asume la realidad de un personaje, pero cuando es una realidad tan cruenta y da la casualidad de que coincide con tu realidad, es mucho más difícil. Claro, ahí estamos. Es que todo lo que decimos ha pasado y es muy terrible. Ojo, ha pasado y sigue pasando y mucho me temo que pasará, efectivamente. Pero claro,
ahí está nuestra pértiga de saltar por encima del juicio de ese personaje y de esa situación, ¿no? Lo que tenemos que hacer es como somos meros comunicadores, en este caso los actores, con un objetivo, que es el de mover, educar, movilizar, aportar y mejorar la sociedad. Pero claro, hay que saltar esa valla, ¿no? y lanzarte y decir las cosas como son. Y ahora la pregunta que hacéis vosotras en la propia ficción, ¿al final sirve de algo? Yo espero que claro. Sí. El final de esta función es aplastante, totalmente aplastante. Claro. ¿Sirve de algo? No lo sé. Hay que decirlo, sí. Sí. Por lo menos contarlo. Sirve de ¿no? algo. Porque si no lo decimos... Encima la gente no se entera y se cree que esto es Alicia en el País de las Maravillas. Y para nada. Claro. Puede ser peor, claro que sí. Ahí queda ese contarlo para no olvidar. Va a llegar a su fin nuestra entrevista, pero esta sección se llama Sin café como excusa, así que ahora os voy a pedir que imaginéis por un momento y me digáis cada una persona o un personaje, no tiene por qué ser real, con el que si pudierais os tomaréis un café sin dudarlo. Uy, va. Yo con Mónica García Prieto, pero así, estoy loca por tenerla enfrente y hacerle muchas preguntas en este momento de mi vida. Pues yo con Tarzán de los monos. ¡Anda ya! ¿Me puedo cambiar de personaje? Que fue mi primer amor. Mi primer amor tenía yo como 5 años. Y me enamoré del ex-backer y ha sido un personaje siempre absolutamente fascinante en mi vida. ¡Qué maravilla! Pues hasta aquí nuestra charla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Amparo Pamplona y Isabel Serrano, con ese contarlo para no olvidar en el Teatro del Bar. A vosotras.